grupo número 3. En este video hablaremos acerca de las variables y categorías de análisis de investigaciones con enfoque cualitativo. Para comenzar, vamos a definir qué es una variable y qué es una categoría. Dependiendo de la variable, podemos encontrar su relación con la categoría, pero una diferencia es que la variable es una característica, mientras que la categoría es una de las posibles variaciones que puede tomar la variable. Una variable es una característica o fenómeno que puede tomar dos o más grados, estados o valores. Miremos el ejemplo. Si queremos estudiar el estado civil de un grupo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la carrera de licenciatura de matemáticas, el estado civil es variable, ya que pueden existir personas solteras, viudas, casadas o divorciadas. De igual manera, si nos interesa saber la altura de un grupo de estudiantes de ciclo común, la altura es variable, ya que unos pueden medir 1.40, 1.50, 1.80 y así sucesivamente. ¿Cuántos estados puede tener una variable y qué es un sistema de categorías de variable? Diversos estados de una variable se pueden almacenar en categorías. La cantidad mínima de categorías que posee una variable son 2. A eso le conocemos como presencia y ausencia. Miremos un ejemplo. Si queremos analizar la cantidad de personas que cuentan con enfermedades crónicas en una aula de clases, la cantidad de categorías son 2. ¿Posee una enfermedad crónica o no posee una enfermedad crónica? A eso se le conoce como presencia y ausencia. A la hora de organizar, se debe ser mutuamente excluyente. ¿Qué significa eso? Es decir, que una categoría no esté en otra y que una categoría se excluya de la otra. Por ejemplo, si tengo una enfermedad crónica, al mismo tiempo no puedo no tener una enfermedad crónica. Una vez que ya conocemos qué es una variable y cuántos estados puede tener una variable, vamos a explicar cuántas variables puede tener una investigación. Bueno, en una investigación pueden ser varias variables las que se utilizan y a su vez cada variable puede tener diversas categorías. Mientras más variables y categorías tenga una investigación, podremos tener una idea más clara del problema que estamos investigando. Claro que si somos nuevos investigando, debemos utilizar pocas variables y a su misma vez pocas categorías. ¿Cómo se clasifican las variables? De acuerdo a su naturaleza. Este es otro aspecto a tener en cuenta, debido a que influye mucho en el enfoque de la investigación. Si la variable que estamos utilizando se puede medir numéricamente y tiene una jerarquía, la conocemos como variable cuantitativa. Un ejemplo de ello es si estamos estudiando o realizando una investigación en un aula de clases de niños de segundo grado, las edades pueden variar. Pueden ser 7, 6, 5 o 4. Estas se pueden organizar de la manera jerárquica, de mayor a menor o de menor a mayor. De igual manera, se puede medir de manera numérica. Utilizando variables cuantitativas, podemos hacer uso de la estadística para analizar los datos. Si la variable que estamos utilizando es cuantitativa, el enfoque de la investigación tiende a ser un enfoque cuantitativo. De igual manera, si nuestra variable no se puede medir numéricamente y no tiene una jerarquía, se le conoce como variable cualitativa. Y la investigación tiende a tener un enfoque cualitativo. Un ejemplo de las variables cualitativas son las profesiones. Por ejemplo, policía, doctor, constructor o fotógrafo. No podemos enumerarlas, quizás para tomarnos una idea o para nombrarlos, pero no podemos decir que primero va el médico, luego el constructor, luego el policía. Entonces, cuando no existe un orden y las variables no se pueden medir numéricamente, estamos hablando de una variable cualitativa. En este video nos vamos a centrar hablando acerca de las variables cualitativas, sus características y los tipos de variables cualitativas. ¿Qué es una variable cualitativa? Vamos a utilizar una definición más formal. Una variable cualitativa es un tipo de variable estadística que describe
las cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona sin hacer uso de números. De esta manera, las variables cualitativas permiten expresar una característica, atributo, cualidad o categoría no numérica. ¿Cuáles son las características de las variables cualitativas? Bueno, en primer lugar, no son medibles, no se pueden medir numéricamente. La segunda característica es que no otorga datos específicos y a veces tampoco un orden. Número 3. Especifica condiciones. Especifica una condición, una cualidad o una característica. Cuando los valores de dicha variable son solamente 2, se le llama dicotomía. 3 valores o más se le llama politómica. Tipos de variables cualitativas. La variable cualitativa puede ser nominal, ordinaria o binaria, como lo vemos en el siguiente esquema. Nominal es una variable que no es representada por números, ni tiene ningún tipo de orden, y por lo tanto es matemáticamente menos precisa. Por ejemplo, son variables nominales los colores negro, azul, rojo, amarillo, naranja, etc. Las variables ordinarias, también conocidas como cuasi cuantitativas, son representadas por una modalidad que no requiere números, pero sí consta de un orden o un puesto. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de una persona puede ser alto, medio o bajo. Mientras que la variable cualitativa binaria trabaja con valores específicos del tipo binario. Por ejemplo, el sexo de una persona será masculino o femenino. Ejemplos de variables cualitativas. Algunos ejemplos que nos pueden ayudar a comprender la variable cualitativa son los siguientes: estado civil, soltero, casado y viudo. La sed de una persona, mucha, poca y nada. Calificación no numérica de un examen: aprobado, sobresaliente, aceptado y reprobado. Color de ojos: marrones, azules y verdes. Y nuestro ejemplo favorito, las profesiones: arquitecto, médico, ingeniero y abogado. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de categorías de análisis de investigaciones y vamos a seguir centrándonos en un enfoque cualitativo. La categorización ha representado para muchos un espacio difícil de abordar. Sin embargo, si no se empieza por hacer una aproximación de sus componentes, características, criterios y proceso, es muy complejo llegar a aplicarla en la investigación. Es así como debe existir una relación entre la teoría y la práctica. Por lo tanto, se iniciará respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué es una categoría? Bueno, según el diccionario, es cada una de las nociones más generales, cada una de las formas de entendimiento. Este concepto suena un poco tedioso. Miraremos otro. Según Gómez, la palabra categoría se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido, trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo. Entonces, según el diccionario, la palabra categoría es una de las nociones generales, mientras que según Gómez, la palabra categoría abarca elementos que se relacionan entre sí. De igual manera, las categorías emplea clasificaciones y agrupa elementos. Podemos ver unos temas en común entre ambas definiciones que a continuación vamos a explicar. Se podría decir que una forma de clasificación de la que deriva otras unidades más pequeñas son llamadas
subcategorías. Para realizar una primera aproximación se hace un ejemplo de una categoría general que contenga otras subcategorías así. Tenemos los géneros literarios y tenemos dos subcategorías, no ficción y ficción, que a su vez tienen otras subcategorías. Entonces podemos decir, según las definiciones que ya leímos, que una categoría es una noción más general acerca de un tema que se utiliza para hacer pequeñas clasificaciones llamadas subcategorías. Utilizamos las categorías para agrupar elementos o ideas, pero siempre tomando en cuenta que se relacionen entre sí. Ahora veremos cómo aplicar las categorías en las investigaciones con un enfoque cualitativo. En investigación cualitativa, la categorización se constituye en una parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados. Es decir, la categorización juega un papel y un rol imprescindible. Este proceso consiste en la identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio. La categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la información recolectada. Podemos decir hasta este momento que la categorización juega un papel imprescindible en la investigación cualitativa, sirve para organizar ideas, se divide en pequeñas categorías llamadas subcategorías y se utiliza en las investigaciones para identificar temas sobresalientes, eventos recurrentes y para organizar ideas. Podemos sintetizar esto en que la categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la información recolectada. La categorización puede realizarse de forma deductiva o inductiva. En la primera, el investigador espera tomar de los referentes teóricos para deducir las categorías y subcategorías. Y en la segunda, el investigador previamente organiza la información que va a extraer de acuerdo al diagnóstico. Entonces, la categorización puede realizarse de manera deductiva o inductiva. En la primera, según la información o la investigación, se crean las categorías y subcategorías, mientras que la manera inductiva, previamente ya se habían creado las categorías que posteriormente se iban a investigar. Sabemos que la categorización juega un rol importante que se utiliza para sintetizar ideas, para buscar puntos sobresalientes, para ver eventos recurrentes. Pero, ¿qué factores debemos tomar en cuenta en la categorización? Bueno, primero que nada, la relevancia. Una investigación debe contar con muchas ideas relevantes. Si tenemos un texto de 200 páginas, quizás no toda la información es relevante, así que a la hora de categorizar, de sintetizar información, debemos seleccionar la más relevante. Exclusividad. A la hora de crear una investigación, debemos tratar que sea auténtica, es decir, que no todo el texto sea un plagio de otras. Claro, podemos tomar ideas o citar autores, pero debemos tratar de tener una investigación exclusiva. Complementariedad. A la hora de utilizar información y datos en nuestra investigación, debemos de cuidar que uno sea complemento de otra. Exhaustividad. La información que incluyamos en nuestra investigación debemos seleccionarla de manera minuciosa, profunda e intensiva, tomando en cuenta que nuestra información siempre sea íntegra. Específica. La información que seleccionemos
debe utilizarse para un fin específico. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de nuestra tesis a realizar? La información que incluyamos sirve para lograr resolver ese problema específico que planteamos. Esas preguntas debemos hacernos a la hora de elaborar una investigación o una tesis. La información que estoy utilizando es relevante, exclusiva, complementaria, exhaustiva y específica. Si es así, vamos a obtener una muy buena investigación o una muy buena tesis. Finalizamos este video con la siguiente frase. Las categorías de análisis son una especie de cajones conceptuales en los cuales la información se almacena. Gracias María Albert por esta gran frase. Con esto terminamos nuestro video.